La agricultura moderna se ha demostrado eficaz, y cuando hablo de moderna hablo de la agricultura de los últimos 50 años, en frenar este problema. Porque de hecho, en los últimos 50 años, aunque hemos aumentado la población mundial, no ha aumentado el número de gente que pasa hambre. Es triste, pero es así. Y el reto que tenemos por delante, ¿cuál es? Bajo mi punto de vista, el reto es perfeccionar el modo de agricultura y ganadería para lograr producir más, con menos impacto ambiental y de forma nutricionalmente más aceptable. Creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo. Esto, por supuesto, es un Photoshop, no lo es cada una de las imágenes por separado, y es claro que tenemos que partir de un punto de arranque, que es que la alimentación es un derecho reconocido por la Carta de Derechos Humanos y que hay unos desbalances vergonzosos en el mundo que vivimos. Aquí todos vivimos en un país donde tenemos una oferta alimentaria adecuada, pero la realidad, cuando uno sale un poco más para allá, es la que están viendo en esta diapositiva, sobre todo en la pantalla de plasma, ¿no? Como antes dije, 1.020 millones que pasan hambre. Y en los países desarrollados, ¿qué está sucediendo? Pues que, como también se ha mencionado anteriormente, no tenemos unos alimentos buenos y malos, que esto es un concepto que es arcaico y del siglo pasado, y de hecho muchos nutricionistas han afirmado que los alimentos buenos y malos no existen. Lo que existe son dietas adecuadas y dietas inadecuadas, y como se ha mencionado antes, cada vez seguimos dietas más inadecuadas unidos, que no se dice, a modos de vida poco saludables, fundamentalmente sedentarismo. Y aquí pongo a Woody Allen, porque ¿dónde estamos en la Unión Europea? Que por favor recordemos que somos un entorno de pijos, y perdónenme la expresión, porque aquí tenemos la barriga muy llena, y con la barriga muy llena las cosas se ven de una forma distinta. Pues donde estamos en la Unión Europea es que ha habido unos cambios de hábitos de vida, que también se ha mencionado, cada vez se cocina menos en casa. Afortunadamente la mujer ha entrado en el mercado laboral y ahora ya no es una familia como la mía. Yo siempre digo que soy hijo, nieto y bisnieto de vendedores de carne, de carniceros del Mercado Central de Valencia. Mi madre compraba en el Mercado Central de Valencia cada día. Desgraciadamente mi mujer y yo no lo podemos hacer hoy porque afortunadamente los dos tenemos trabajo, una vida muy agobiada, y no nos podemos ir cada día al mercado a comprar. Compramos en fin de semana, cuando podemos vamos al Mercado Central y por supuesto vamos a... bueno, no tenemos Eroski en Valencia, pero si lo tuviéramos iríamos, pero a otras, no voy a entrar en la polémica. Pero esta es la cruda realidad, ¿eh? También debo decir, y por eso está aquí la diapositiva de Woody Allen, que tenemos la sensación de comer mal los europeos y que esto no es así. De hecho, nunca hemos tenido una oferta desde el punto de vista de seguridad alimentaria y calidad alimentaria como la que tenemos hoy en día en los supermercados de nuestros países y en los mercados. Y hay un claro hecho que lo demuestra, en el que luego entraré. Lo que sí que tenemos los europeos es una mala conciencia de estar haciéndolo mal, y frente a eso es donde surge el tema de la alimentación funcional, en la que luego entraré. Pero este mapa de aquí para mí es fundamental, y es que miren cómo ha invertido la pirámide poblacional en las últimas generaciones. Hace 4 generaciones solo, que son 100 años, la esperanza de vida de una española era de 42 años y la de un español 39. Hoy son 84 y 79 años. ¿Esto por qué se explica? Se explica por 3 cosas: el agua potable, el acceso a los sistemas de sanidad y, por supuesto, el uso de antibióticos, y finalmente una alimentación, una oferta alimentaria mucho más adecuada. Y esto es así, guste o disguste. Hace 4 generaciones en España ni de lejos teníamos una oferta alimentaria de la calidad y seguridad alimentaria que tenemos hoy en día, y como en España, en la inmensa mayoría de los países de Europa y, por supuesto, de otras localizaciones del planeta. Por supuesto, en los países en desarrollo no es así. En realidad, lo que hemos visto es que esta inversión de la pirámide poblacional es muy fuerte. Según la OMS, España ocupa el lugar 16 entre los 193 países analizados, y vean cómo los países con mayor esperanza de vida han sido Mónaco y Japón. Japón es el único país donde ya en la década de los 80 el gobierno empezó a pensar sobre esto y sacó la estrategia FOSHU, que era desarrollo de alimentos que previnieran metabolopatías en la tercera edad. Hoy en día Japón es el único país del planeta que, a pesar de seguir aumentando su esperanza de vida, no ha incrementado su gasto social, sanitario social. Y esto es algo que se ha repetido constantemente y que es una verdad como un templo. A la izquierda tienen el mapa mundi en el año 1800, hace 215 años, y ahí lo tienen a la derecha. En el año 800 poblaban el planeta 880 millones de personas, hoy lo poblamos 7.000. Lo que no se suele decir, y habría que recordar, es que en el año 1800 solo había 2 ciudades en el planeta con más de 1,5 millones de habitantes, que eran Pekín y Sao Paulo. Pero hoy hay más de 450. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Que hemos desplazado los puntos de producción de los puntos de consumo.
¿Cómo se arregla esto? De una forma muy clara de la que nadie quiere hablar, que es por qué en lugar de esto y acompañado de las otras medidas que queramos tomar, no empezamos a destruir las grandes ciudades y empezamos a dispersar más la población. Esto sería una forma eficaz de hacerlo. De esto nadie habla, pero eso nos aproximaría los puntos de consumo a los puntos de producción. Porque desde luego, por mucho que hablemos de huertos urbanos y de todas estas cosas, convendrán conmigo que tener huertos alrededor de Madrid para alimentar a toda la población de Madrid suena difícil, ¿no? También decirles que es escandaloso lo que ha sucedido con respecto, como antes he indicado, a la invasión de terrenos fértiles, naturales, por agricultura intensiva. Y esto ha sido a costa de lo que también se ha mencionado anteriormente, de que esos 7.000 millones de personas puedan comer. Pero ¿dónde vamos a estar dentro de 35 años? Pues como dijo mi predecesor, en 9.600 millones de personas. Es decir, unos 2.600 millones de personas más en solo ese tiempo, 35 años. ¿Y qué va a pasar? Pues que siendo optimistas vamos a perder la 10ª parte de la superficie que hoy destinamos a cultivo por erosión, por cambio climático y por salinidad. ¿Y todo esto cómo se arregla? Pues se arregla, yo creo, con conocimiento y sobre todo con sentido común. Estoy de acuerdo con muchísimas de las medidas que se han hablado y voy a proponer otras. Pero tengo muy claro que los ejes de mejora en la agricultura y la alimentación tienen que pasar por una mejora sostenible de la producción y, por supuesto, por cuidar mucho el binomio alimentación-salud, sobre todo pensando en esa inversión de la pirámide poblacional. Y ahora déjenme que empiece a hablar un poco de aquello en lo que trabajo, que es la genética. Saben que todos los organismos vivos, ahí tienen todos los posibles, tienen una bacteria Escherichia coli, tienen la levadura que hace el pan, la cerveza, el vino, una planta, tienen perros, tienen niños, todos ellos o son o están constituidos por células. Y dentro de esas células hay 4 moléculas esenciales: las proteínas, las grasas y los azúcares, que les sonarán desde el punto de vista nutricional, pero hay una tan importante o más que esa, que es el ácido nucleico, el DNA, porque ahí están escritas las instrucciones para que, por ejemplo, esa bacteria sea patógena o no, esa levadura haga un vino con mejor o menor componente afrutado, o, por ejemplo, ese niño desarrolle o no desarrolle una determinada alergia alimentaria. En realidad sabemos que somos nuestros genes interaccionando con el medio ambiente. Un caso claro es Nadal. Nadal solo es zurdo para jugar al tenis. El resto de cosas que hace en su vida diaria es diestro. Escribe con la derecha, da la mano con la derecha, pero su entrenador le dijo cuando tenía 8 años que los zurdos eran mucho más peligrosos en el tenis que los diestros y decidió ejercitar su brazo. Viene a cuento Nadal para genotipo y fenotipo porque recuerden que su tío fue central del Barça y probablemente si se ha secuenciado el genoma, que no lo sé, haya encontrado mutaciones en genes de resistencia al estrés físico. Es claro que la familia Nadal tiene un componente genético importante para hacer deporte, pero necesitaba la interacción con el medio ambiente para dar el fenotipo de campeón. Lo mismo sucede en la alimentación. Tienen a la izquierda alimentos de origen animal, en el centro vegetal y a la derecha fermentado, donde hay que partir de unos genes que tiene la materia prima, que interaccionando con el medio ambiente, que en este caso sobre todo es el cuidado en campo, el cuidado en la ganadería o el proceso industrial, como ven en los fermentados de la derecha, dan diferentes tipos de productos. Luego, si somos capaces de modificar para bien esa carga genética de la materia prima, conseguiremos nuevos productos que o bien se puedan producir de una forma más sostenible o bien tengan mejoras en sus propiedades nutricionales, físico-químicas u organolépticas. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace con genética y lo hemos hecho durante siglos de forma empírica, sin saberlo, utilizando estas 2 tecnologías genéticas que ven aquí. La mutación, que es la aparición de cambios espontáneos en el DNA, y el cruce sexual. Esto lo entenderán bien. Si cruzo 2 parentales con características positivas, busco en la descendencia los que acumulen las características positivas de sus 2 parentales. Como les digo, esto lo hemos hecho durante años, aunque ahora nos parezca y nos suene muy extraño, y es conveniente que la gente lo sepa. Es conveniente que la gente sepa, por ejemplo, que hace 5.000 años en el planeta ni habían coles, ni coliflores, ni coles de Bruselas, ni brócolis. Y no estoy hablando de la noche de los tiempos, estoy hablando de cuando los egipcios hacían las primeras pirámides troncadas. De hecho, había un ancestro evolutivo que hemos perdido y sabemos que, por ejemplo, en el caso de la coliflor hubo una mutación puntual en los 40.000 genes que tiene la coliflor. Y fue en un gen que lo que hacía era controlar el crecimiento de las yemas florales. Esa yema floral creció exuberantemente, de hecho, permítanme decirles que es un tumor vegetal, y algún agricultor en la ribera del Mediterráneo lo vio, le pareció atractivo y ha llegado a nuestros platos con el nombre de coliflor. A esto lo llamamos mutantes homeóticos.
coliflores, coles o coles de Bruselas o brócolis se explican por mutaciones en otros genes homeóticos. Aunque coman coliflores o brócolis de la agricultura orgánica, están comiendo mutantes homeóticos, no lo duden. Y este es otro ejemplo interesante, es el ejemplo de los pomelos. El pomelo no estaba en el planeta Tierra hasta el siglo XVII, en el que un monje en Barbados decidió hacer un cruce antinatural forzado entre el pomelo y la naranja dulce. Y así debieron de surgir los primeros pomelos ancestrales similares a las variedades Hudson, pero todos saben que la inmensa mayoría de zumo de pomelo no se hace con este, se hace con el que ven a la derecha, el Star Ruby, que tiene un cierto tono rosáceo. ¿Saben cuándo se obtuvo el pomelo Star Ruby, aunque les parezca que está aquí desde siempre? En el año 1956. ¿Y saben cómo? Pues porque agricultores del Ministerio de Agricultura norteamericano cogieron 10.000 semillas de pomelo Hudson, se fueron a Brookhaven, donde está el laboratorio de emisiones radioactivas del gobierno norteamericano, y con emisiones de rayo gamma obtuvieron mutantes inducidos por radiación gamma, y luego de mutilar esas semillas volvieron al sitio, cultivaron y apareció una que es esta, que les llamó la atención por el color, y cuando hicieron zumo se dieron cuenta que tenía unas propiedades organolépticas fabulosas. Y esto es el 70% de la producción de pomelo actual, incluidos los zumos de pomelo orgánicos, que, insisto, en este caso deberían de recordar que está hecho con un mutante antinatural forzado, luego mutado con emisiones de radiaciones gamma. El trigo es otro buen ejemplo de ello, en este caso es cruce sexual. Arriba pueden ver las variedades que aún existen en el sudeste asiático, Aegilopsis tauski, Triticum urartum o una que perdimos, y los trigos actuales de panadería o los trigos actuales de producción de pasta alimenticia se obtuvieron por cruces consecutivos entre estas variedades y por domesticación. Todos los genomas de las variedades ancestrales tenían, como nosotros los humanos, 2 copias de cada cromosoma, eran diploides. Ya saben que en humanos un solo cromosoma más da problemas. Todas las variedades que utilizamos para hacer pasta alimenticia, harina de pasta alimenticia o harina de panadería, aunque se llame orgánica, son hexaploides, tienen 6 copias de cada cromosoma, son un auténtico puzzle genético, donde hoy, secuenciando genomas, estamos empezando a entender lo que se hizo. Y no piensen que esto solo pasa en la producción de vegetales. Aquí tienen quizás el experimento más largo de la historia de la tecnología de los alimentos, que empezó en el año 50, auspiciado por el gobierno de Canadá, y era intentar conseguir gallinas ponedoras de huevo que pusieran más huevos por año. En los años 50 las gallinas ponían aproximadamente unos 65 huevos por año. Y aquí lo que se hizo fue introducir una doble mejora, por cruce y también mejor cuidado en granja. Lo que ven en la parte de aquí es la que solo se trabajaba sobre el cuidado en granja, y este es cruce más cuidado en granja. Y como ven, en los años 80 se habían llegado a gallinas que ponían 115 huevos. ¿Sabes cuánto ponen las gallinas ponedoras de huevos actuales? 300 huevos por año, y siguen con la misma estrategia. Todavía no ha habido transgénicos ni ingeniería genética. Por lo tanto, recuerden también que cuando estén tomando huevos, están tomando un producto de algo que ha sufrido una mejora genética constante. Y aquí llega la ingeniería genética, que es una técnica nueva que apareció en la década de los 70 y que, a diferencia de la mutación y el cruce sexual, no trabaja al azar y trabaja con genes concretos y de forma direccionada. Por supuesto, lo de arriba es un PowerPoint, pero físicamente en el laboratorio podemos tomar una pequeña porción de un genoma que contenga un único gen, identificarlo a nivel de secuencia e introducirlo en el organismo original o en uno distinto y saber en qué punto lo introducimos. Esta es la tecnología que utilizamos, a diferencia de las otras. Bueno, esto es fascinante porque permite pensar en el diseño de nueva materia prima para el mundo de la alimentación o otros muchos productos que ahora comentaré de forma mucho más eficaz, mucho más dirigida y por lo tanto mucho más segura, pero tiene un componente también trascendental, y es que recuerden que el ADN de cualquier organismo vivo está hecho de las mismas 4 letras, adenina, citosina, guanina y timina. Antes no podíamos cruzar, por ejemplo, un pato con una naranja, pero ¿qué me impide tomar un gen de un pato que fuera de interés y expresarlo en una naranja? Nada, puedo saltar barrera de especie. Y bajo mi punto de vista, y esto es lo que me enfrenta a algunos colegas biotecnólogos, yo creo que hay colectivos de consumidores a los que a esto no les parece bien por motivos religiosos o ideológicos, que son totalmente respetables, por supuesto. Un vegetariano de dieta estricta no querría tomar una planta transgénica que contuviera un gen animal, o un musulmán no querría probablemente tomar un alimento transgénico que contuviera un gen de cerdo. Por eso yo defiendo el etiquetado. Pero el etiquetado explicándole al consumidor de qué va esto.
Y esto va de que la modificación genética introducida es mucho más clara, mucho más conocida y por lo tanto tenemos mucho más conocimiento y como ahora verán además estamos obligados a hacer evaluaciones tanto de impacto ambiental como de impacto sanitario, cosa que no sucede con los otros. ¿Y esto es nuevo? La respuesta es no. Esta diapositiva siempre me trae problemas en Madrid, lo advierto. Pero no es nada nuevo, no es nada nuevo. En nuestras vidas los productos transgénicos están al cabo de la calle. A la derecha ven unos pantalones lavados a la piedra. ¿Piensan que se lava con una piedra? No, se lava con una enzima lacasa y otra tecnología que es con un haz de luz, pero una de las posibilidades es utilizar una enzima lacasa producida transgénicamente por parte de una compañía productora de enzimas que se llama Novozymes. O miren los detergentes en el centro de la figura. Esos detergentes que lavan más blanco, ¿por qué se piensan que lavan más blanco? Lavan más blanco porque contienen proteasas y lipasas obtenidas por ingeniería genética, expresando genes de estas enzimas que provienen de microorganismos psicrófilos que crecen a baja temperatura en otros organismos. Y miren Messi, no es un transgénico, simplemente es excepcional. Pero les recuerdo que está en el Barça porque ni él ni su equipo, Newell's Old Boys, podían pagar el tratamiento con hormona del crecimiento humano que tuvo que seguir. Y esa hormona del crecimiento humano, como el 90% de los fármacos obtenidos desde la década de los 90, está hecho por ingeniería genética. Y sin ingeniería genética, los diabéticos seguirían teniendo que tomar insulina porcina con los rechazos que eso supone y muertes consecuentes. Por lo tanto, hablemos de los transgénicos en global, pero no engañemos a la población. Digámosle que esto de la ingeniería genética es una tecnología nueva, pero que está dando resultados muy positivos y que la vamos a empezar a aplicar en los alimentos y expliquémosle cómo las vamos a usar y en qué medida puede ser positivo o negativo. Y aquí es donde quiero entrar en las próximas diapositivas. Un alimento transgénico es aquel en cuyo diseño utilizamos técnicas de ingeniería genética, esta es mi definición. Por supuesto, ni de lejos es esta figura que viene de una web ecologista donde parece que esto sea una asquerosa tosta de algo incomprensible, que es espaguetis encima de un trozo de pan. Esto sería el perfecto dibujo para un cruce sexual, una mutación. La transgenia es justo lo contrario, pero ya saben que una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo que es cierto es que lo que ven a la izquierda es un alimento transgénico que se vendió muy bien en Inglaterra hasta que estalló la crisis de las vacas locas, que no tuvo nada que ver con la ingeniería genética y los transgénicos, pero que, bien movido desde el punto de vista publicitario, llegó a un rechazo total de este tipo de productos. En realidad, si ustedes ven cómo ha evolucionado la historia de los transgénicos en el planeta, les puedo decir que es la tecnología que se ha impuesto a mayor velocidad en toda la historia de la agronomía. Muchísimo más que cualquier otra tecnología que puedan pensar. El primer cultivo masivo de transgénicos se produce en el año 96 y aquí tienen cómo han ido aumentando los cultivos en global en el planeta, en azul en países ricos y en rojo en países pobres. En estos momentos hay 28 países cultivando plantas transgénicas y no les voy a engañar, el 90% de lo que se planta es una soja que resiste el herbicida glifosato y un maíz que resiste el ataque de un insecto que se llama taladro. La de la izquierda porque contiene un gen que proviene de la petunia y que da resistencia a este herbicida, y la de la derecha porque contiene un gen proveniente de una bacteria del suelo que tiene un efecto insecticida sobre el taladro, el gusano que produce la plaga. Aquí pueden ver hasta qué punto se están imponiendo este tipo de cultivos. Estas barras de aquí les indican en verde oscuro qué porcentaje del cultivo, en este caso sería de soja, es ya transgénico en el planeta y qué porcentaje es no transgénico. Este es el caso de la soja, este es el caso del algodón, el del maíz, donde como ven está alrededor del 30%, y el de la colza. En el caso de la soja es exagerado. Mi predecesor ya les habló del gran problema de la soja, en el que coincido al 100% con él. Es una locura, pero estamos sobreproduciendo soja para alimentar a cerdos, pero es lo que hemos querido entre todos. Y desde luego, si no hubiera soja transgénica en estos momentos, Europa no tendría pienso para alimentar a su ganado, o lo tendría a unos precios tales que el precio de kilo de carne de pollo, de cerdo, aumentaría de una forma dramática. Y aquí tienen algunos datos económicos que son los que nunca se ponen encima de la mesa. Esto es un estudio independiente en 5 países distintos: Argentina, China, India, México y Sudáfrica. Es con distintas
especies transgénicas, por ejemplo en Argentina claramente es soja, en Sudáfrica es maíz, y lo que pueden ver es cuánto aumenta el coste de la semilla, cuánto aumenta el coste del pesticida, cuándo se incrementa la productividad, cuánto las ventas y cuáles son los beneficios. Yo quiero que se fijen fundamentalmente aquí, en el incremento de la productividad. La productividad aumenta un 33% en el caso de la producción de soja en Argentina, un 19% en China, un 34% en India, un 11% en México, un 65% con Sudáfrica, y miren los beneficios en la última columna de la derecha. Estos son los motivos, y no hay otros, por los que estos cultivos se están imponiendo al ritmo que se están imponiendo. Porque se aumenta la productividad. Luego volveré sobre cuánto se reduce el consumo de plaguicidas, y a lo mejor les doy datos que les resultan desconocidos. Pero ¿se piensan que esto es lo único que hay en agricultura transgénica? Esto es lo que piensa la Unión Europea, que es lo único que hay. Pero si revisan las bases de datos de patentes y si revisan publicaciones científicas, verán que hay más de 1000 desarrollos distintos en transgenia, tanto en plantas como animales como en microorganismos, que afectan a la alimentación. Este, por ejemplo, es uno de ellos, es un desarrollo que no ha financiado ninguna compañía multinacional, ha financiado el gobierno hindú, y está hecho en la Universidad Nehru de Nueva Delhi, y es expresar el gen de la proteína de la albúmina de semilla del amaranto en arroz y en patata, consiguiendo patatas y arroces transgénicos que, como pueden ver, y es la tabla de la parte inferior, tienen como mínimo duplicado y como máximo quintuplicada la concentración de aminoácidos esenciales, de los 20 aminoácidos esenciales en el producto final. Esto es un desarrollo interesante para un país como India, coincidirán conmigo. O tienen este otro caso de aquí, que fue atacado desde todos los puntos de vista, y es el caso del arroz dorado. El arroz es base de dieta para 800 millones de personas en el planeta y tiene 3 problemas nutricionales. Tiene poca lisina, tiene poco hierro, pero el más importante de todos es que no tiene beta-caroteno, el precursor de la vitamina A. De forma que la gente que solo come arroz tiene inmediatamente un déficit de vitamina A. Datos de Organización Mundial para la Salud. Esto es 450.000 niños ciegos cada año en los países donde solo se consume arroz, y 1,5 millones a 2 millones, dependiendo del año, de niños muertos entre el año y los 7 años, porque afecta mucho al desarrollo del sistema inmunitario. ¿Cómo se solventa esto? Muy sencillo, dando a comer otra cosa que contenga betacaroteno, o simplemente dando pastillas de suplemento nutricional con betacaroteno. Eso se viene intentando desde la década de los 70 sin éxito. Y de hecho FAO, a la que hemos mencionado muchas veces aquí, a finales de la década de los 80, dijo que a menos que se modificara genéticamente las variedades de uso de arroz en el planeta, tanto en sudeste asiático como en Latinoamérica, este problema no se podía solventar de la otra forma. Y a eso se dedicaron estos dos señores que ven aquí, Ingo Potricus y Peter Beyer, en la ETH de Zurich, que es el equivalente al CSIC en Suiza, y en la Universidad de Friburgo. Y primero con fondos de la Fundación Rockefeller, luego con fondos de la Unión Europea, consiguieron desarrollar un primer tipo de arroz, que es el que ven aquí, es el arroz dorado tipo 1, que ya tenía un cierto contenido en betacaroteno. Si ustedes leen el artículo en Science de estos dos investigadores y sus dos postdocs, lo que verán es que en el último párrafo dicen que la cantidad de betacaroteno que se produce es poca, pero que lo mismo sucedió en el caso de la penicilina, y lo que tocaba en ese momento era mejorar con genética clásica o con más ingeniería genética para conseguir variedades que produjeran más. Esto es lo que ven aquí, arroz dorado tipo 2, en el que ya con una ingesta de 60 gramos al día se palía el déficit nutricional. Pero esto fue aprovechado por algunas organizaciones en contra de lo transgénico para decir que esto era un caballo de Troya, y sacar unas fotos muy impresionantes donde había un niño rodeado de 7 kilos de arroz, que era lo que tenían que tomar si partían de esta variedad de aquí. ¿Dónde estamos a fecha de hoy? Estamos en que este arroz dorado tipo 2, que era una variedad de laboratorio, por genética clásica se están transfiriendo los genes pertinentes a variedades de uso en diferentes países del sudeste asiático y en diferentes países latinoamericanos. Esto se está haciendo en el Instituto para la Mejora del Arroz que está radicado en Filipinas, es una institución dependiente de FAO, y suponemos, porque ya se están llevando a cabo todas las analíticas de seguridad alimentaria y seguridad ambiental desde hace 8 años, que aproximadamente en 2 años las primeras variedades se estarán ya cultivando. Y de nuevo, no piensen que esto es solo algo que se hace con plantas, se puede hacer, por supuesto, con animales de granja. Hay una empresa en Argentina, de capital estrictamente argentino, porque esto no solo son multinacionales, que se llama Biosidus, que tiene toda la tecnología para hacer vacas clónicas y transgénicas. Esta vaca que ven a la izquierda se llama Pampa 2 y tiene un doble pecado, es clónica y es transgénica.
Produce en su leche hormona del crecimiento humano, 25 gramos por litro. A la derecha lo que tienen es el ternero que porta el gen transgénico, se llama pampero, cuando tenga edad reproductiva supongo que los cruzarán, pero es una prueba de concepto, no se engañen. Aún así, siendo una prueba de concepto, decirles que solo ese animal que ven a la izquierda, Pampa 2, solo ese animal, al año produce en su leche la suficiente hormona de crecimiento humano como para abastecer de este fármaco a toda Latinoamérica, con un único animal. Si esto estuviera 15 años atrás, Messi probablemente no estaría en el Barça, ¿no? Pero bueno, les digo que es una prueba de concepto porque, por ejemplo, en esta misma compañía, hace ahora 3 semanas tuve la oportunidad de estar con ellos en Buenos Aires, tiene nuevos desarrollos interesantísimos que por confidencialidad no puedo contarles, pero que van en el camino de producir leche maternizada, sustituyendo genes bovinos por genes humanos para alimentación infantil y, por supuesto, con otra serie de aditamentos que permitan resolver problemas que afectan los primeros meses de vida de las personas. Y luego esto que viene aquí es una cosa fascinante. Este señor de la barba que ven al frente, cuando te da su tarjeta, en su tarjeta no pone que es ni gerente ni director científico de esa compañía que ven a la derecha que se llama Ginkgo Bioworks. Él dice que es un DNA hacker, un hacker del DNA. Este señor con 14 años ya estaba en el Massachusetts Institute of Technology y tiene ahora 71, y lo que ha creado es esta compañía para producir, aunque les parezca increíble, aromas por transgenia. Y tiene una serie de levaduras que producen aroma rosa, aroma violeta. Uno oye esto y dice, vaya chorrada. Sí, pero cuando te lo explica un poco mejor te dice, ¿sabes cuántas hectáreas se dedican en el mundo a cultivar plantas para simplemente producir aromas? Es una auténtica barbaridad, porque lo que se hace con 1000 hectáreas de cultivo, yo lo puedo hacer en un fermentador de 3000 litros creciendo la levadura. Y esto vuelve a ser otra forma de hacer cosas sostenibles. Y quien habla de aromas puede hablar de otras muchas cosas, de otros muchos compuestos nutricionales que son esenciales en nuestra dieta y que a lo mejor podemos producir por fermentación, por supuesto, utilizando microorganismos transgénicos y, por supuesto, teniéndolo que etiquetar como transgénicos, pero a lo mejor esto también tendría cabida dentro del desarrollo sostenible. En todo esto de la transgenia hay un debate, pero es un debate muy ideológico, no se engañen, Y es un debate en el que vale todo. Vale que el señor de la izquierda, cuando era presidente de Estados Unidos, dijera que los europeos matábamos de hambre a los africanos porque no queríamos los transgénicos. Eso es una barbaridad. No hay más que visitar un país con hambre para darse cuenta de que no se solventa el hambre de entrada con soluciones técnicas, sino con soluciones políticas, para luego que luego llegue la técnica. Y también es mentira lo de la derecha. En este mundo en el que vivimos, disfrazarte, montar un show al día siguiente eras primera plana de periódico. Y en esto he de reconocer que los científicos lo tenemos bastante complicado, porque ni nos dan los foros ni somos abiertos a este tipo de movidas, ¿no? También decir que, afortunadamente, no todas las organizaciones no gubernamentales se comportan como esta, y acabamos de ver un ejemplo de una organización impecable, que quede también claro, Pero si queremos analizar de verdad los riesgos y los beneficios de los transgénicos, como en cualquier tipo de alimentación, porque de esto tampoco se libra la agricultura orgánica, de la que hemos hablado mucho, y ahora seré un poco crítico con ella, dejando claro de entrada que, por supuesto, defenderé la agricultura orgánica donde haga falta. Pero en cualquier tipo de agricultura sostenible, convencional, orgánica, transgénica, los riesgos los debemos de analizar bajo 3 puntos de vista: el riesgo sanitario, el riesgo ambiental y el riesgo económico. ¿Los transgénicos son o no son un riesgo para la salud de los consumidores? Aquí el punto de arranque es que en seguridad alimentaria, desgraciadamente, el riesgo cero no existe. Porque para mí un alimento como el cacahuete no es un riesgo, pero para alguien que sea alérgico al cacahuete sí. Y así podríamos estar citando muchos otros. Entonces, solo podemos hablar de comparativas de riesgo, como nos indica la OMS. La pregunta clave es, ¿los alimentos transgénicos son un riesgo para la salud de los consumidores mayor o menor que los convencionales correspondientes? Y la respuesta la tienen aquí. Mucha gente piensa que esto salió en el 96 a la venta y nadie había pensado cómo sacarlo, pero es mentira. No hay que meterse más que en las páginas web de FAO y OMS y ver cómo hay documentación de los 80 y 90, donde anualmente se nos convocaba a una serie de científicos expertos en toxicología, en nutrición, en tecnología de los alimentos, en biología molecular, para que empezáramos a pensar, tuve la fortuna de estar en algunos de estos debates, cuando esto salía a la venta, qué había que pedir desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Y se decidió que se analizara la composición nutricional, que se analizara la posible alergenicidad y la posible toxicidad en modelos animales.
Y eso se ha hecho estrictamente, y no hay un solo transgénico autorizado que no haya pasado esas evaluaciones. Ojalá esto se hiciera con todos los alimentos, porque les aseguro que si aplicásemos estas normativas a muchos de los alimentos que tenemos en estos días en nuestros supermercados, incluidos algunos que vienen de la agricultura orgánica, no las pasarían. Y también he de decirles algo, esto es muy caro, ¿eh? Esto cuesta 10 años de hacerlo y una inversión, si hacer un transgénico te cuesta unos 4 o 5 millones de dólares, esto puede estar en torno a los 10, 12 millones de dólares, pero se hace. Y ojalá se hiciera con todo. Y he de decir, y lamento si molesto a alguien en la sala, pero como científico lo tengo que decir, que dicho esto, ni la agricultura transgénica es un veneno, ni la agricultura orgánica es la salud para los consumidores. No tenemos un solo dato científico encima de la mesa de peso que diga que un alimento de la agricultura orgánica sea ni mejor ni peor para los consumidores que los alimentos convencionales. No los tenemos, guste o disguste. En cuanto al impacto ambiental, y partiendo del hecho que todos hemos dejado claro, que la agricultura es el mayor impacto sobre el medio ambiente en el planeta, decirles que esto es mucho más complicado porque no tenemos una metodología desarrollada buena, como en el otro caso, para evaluar impacto ambiental, y además son estudios a muy largo plazo. Pero lo que tenemos clarísimo es que esto es un problema fundamental de las plantas transgénicas, que son las que se liberan al ambiente, y que va a haber tres riesgos, que van a ser transferencia de genes, descenso de la biodiversidad, y en el caso de plantas como, por ejemplo, el maíz que vieron que resiste el ataque de un insecto, daño a especies distintas de la especie diana. ¿Y por qué lo tenemos tan claro? Por algo que a la gente no le gusta decir, a los que se oponen, es que estos riesgos ya están con la agricultura convencional. La agricultura convencional transfiere genes. En mi comunidad autónoma, que ya saben que plantamos naranjas, lo sabemos muy bien, se llama piñolá. Plantas un cultivo sin semillas que tiene valor económico y en el campo al lado unos sin semillas y hay unos insectos puñeteros que se llaman abejas que hacen polinización cruzada y tienes transferencia de genes. ¿Qué les voy a decir de la biodiversidad? Lo que pasa es que cada vez que sacas el debate de qué biodiversidad estamos hablando de la biodiversidad comercial o estamos hablando de la biodiversidad en campo. Si es la biodiversidad comercial, por supuesto que una variedad que funcione bien barrerá. Si es la biodiversidad en campo, tenemos suficientes trabajos hechos ya que demuestran que lo que más influye sobre la biodiversidad en campo, que es la microbiota en el suelo, que tiene un papel fundamental, no es precisamente la componenda genética del cultivo, sino el tipo de laboreo. Y si estamos hablando de daño a otras especies, por supuesto que BT, la proteína que antes les expliqué, que por cierto está autorizada como proteína aislada por la agricultura orgánica, claro que puede hacer daño al insecto del taladro y a otros insectos que tengan el mismo mecanismo sobre el que actúa la proteína BT. Por lo tanto, el problema real no es si van a haber riesgos, que es que eso es de cajón. Ya lo hemos dicho, la agricultura es el máximo riesgo. La pregunta obvia es, ¿los riesgos que conocemos aparecen con mayor o menor velocidad? ¿Y hay algún nuevo riesgo que hayamos detectado en el caso de los transgénicos que no estén en las plantas convencionales? La respuesta la tienen aquí. Por ley, en todos los países donde se va a dar una autorización de comercialización de transgénicos, antes hay que hacer lo que se llaman liberaciones controladas al ambiente. Allá a la izquierda ven una liberación controlada del grupo de Quina Mesegué. Había desarrollado en un proyecto europeo un arroz transgénico con mejores propiedades nutricionales y esto está en el delta del Ebro, está autorizado por la Comisión Nacional de Bioseguridad. Aquí tiene la variedad transgénica y se hacían círculos concéntricos de variedades convencionales para ver a qué mínima distancia había que sembrar para evitar la contaminación cruzada. Ese se pudo llevar a término y se obtuvieron buenos resultados. El de arriba no. El de arriba es en una localidad al sur de Francia donde una serie de activistas en contra de lo transgénico decidieron arrancar esas plantas. Resultado, 2 tesis del grupo de Quina y de otros muchos grupos que se tuvieron que empezar de cero. Imagínense si esto hubiese pasado en un hospital que trabajase con células troncales embrionarias, que un iluminado por motivos religiosos hubiese ido y hubiese secuestrado las líneas celulares, hubiese sido primera plana de periódico. Esto no mereció ni un titular. Pero esto se llama ir contra la investigación de base. No estamos hablando de una investigación de Monsanto. Y esto es lo peor que puede pasar. Decirles que llevamos más de 80.000 liberaciones controladas al medio ambiente de plantas transgénicas, que esto cuesta 10 años y mucho más de los 6-7 millones de dólares que antes le dije de la evaluación de impacto sanitario y que no tenemos un solo dato que indique que la velocidad sea mayor o que haya un nuevo riesgo. Y ahora hablemos un poco del debate económico con cifras. Porque claro, en Europa nos creemos que esto es el mundo y esto no es el mundo.
Vamos a ver, por ejemplo, el caso chino. El gobierno chino lleva apostando por la biotecnología agroalimentaria desde hace más de 25 años. Yo hice mi postdoc en una universidad holandesa que se llama Wageningen, y allí había una comunidad perpetua de chinos, de 200 chinos que iban y venían y que formaron de forma ejemplar. Y a la vuelta en China les dieron medios, tanto fungibles, material de laboratorio, como buenas instalaciones, y los pusieron a trabajar en lo que el gobierno chino quiso. Yo no sé si saben cuántos científicos hay en China censados. En China hay censados 55.800.000 científicos. Por supuesto que no todos trabajan en biotecnología, un porcentaje de eso, que se calcula en torno al 15%, lo hacen. El resto trabajan en todas las otras áreas del conocimiento. Pero es que son más millones de científicos en China que personas en España. No sé si se han parado a pensar esto. Y no lo hacen nada mal, ¿eh? Entonces, fíjense, por ejemplo, el Beijing Genomics Institute, que es el consorcio que creó el gobierno chino para la secuenciación genómica masiva, es una institución brutal, donde se ha secuenciado el 60% de los genomas que se han secuenciado hasta la fecha en el mundo. Fueron los primeros en tener la secuencia completa del genoma del arroz, y a lo mejor por eso el gobierno chino, con fondos chinos, de nuevo vuelve a no estar Monsanto, ha desarrollado 130 variedades transgénicas de arroz que afectan a 100 genes clave. Esta es una apuesta. Otra apuesta es Argentina, país al que visito con frecuencia y que se ha pasado de madre, porque empezó con la soja transgénica de forma muy adecuada. Fíjense los datos, empezaron en la campaña 94-95, fue la última con soja convencional, y miren los datos que son de la Secretaría de Estado de Agricultura del gobierno argentino. Llevar una hectárea de soja a término antes de introducir la variedad transgénica costaba $182, y hoy cuesta 117. Por supuesto que se consume muchísimo glifosato, el herbicida que mata la mala hierba y que permite que esto crezca mucho más, la variedad convencional. Pero miren, los datos son estos. La campaña previa a los transgénicos gastaba $78 por hectárea en pesticidas y ahora gastan 37. Y hay un 90% de reducción global del consumo de plaguicidas. Evidentemente solo se consume glifosato con los problemas que eso puede traer y que serán objeto de discusión, pero la realidad es que han bajado un 90% con el aumento de rendimientos que antes vieron. ¿Qué pasa? Que Argentina se ha pasado 3 pueblos. Y en estos momentos hay mucho agricultor argentino y sobre todo gran terrateniente que, como se ha visto antes, está invadiendo zonas de pasto o está invadiendo zonas forestales para tener cultivos de soja. Bajo mi punto de vista, si hubiese una ordenación en este último problema, el previo es excelente. Yo no puedo hablar de desarrollo sostenible, o no entiendo que hable alguien de desarrollo sostenible y que de entrada diga, pero sin transgénicos. ¿Por qué sin transgénicos? Si no son un riesgo para la salud, si no son un riesgo para el medio ambiente y lo sabemos utilizar inteligentemente, es una herramienta, en algunos casos, excelente para hacer desarrollo sostenible. Pero creo, insisto de nuevo, que hay un debate demasiado politizado en estos momentos y unas posturas demasiado bloqueadas, bajo mi punto de vista. Y la Unión Europea, pues estamos donde estamos. Estamos con que desde la crisis de las vacas locas o de los pepinos, por cierto, recuerden, orgánicos, no nos creemos a nuestras instituciones evaluadoras. La EFSA tiene un largo camino por delante. Pero la Unión Europea debería de reflexionar sobre algo. Y es que frente al riesgo de hacer, que es asumir esta tecnología, está el riesgo de no hacer. Y miren, aquí tengo que ser muy crítico, sobre todo con personajes como el de la derecha, porque en todo esto lo que ha habido en el fondo es un debate económico. Francia fue el primer país en el año 95 en pedir la autorización del maíz transgénico. 2 años más tarde, en el 97, cuando se da la autorización, Francia es el primer país que dice, pero no en mi territorio. ¿Y saben por qué? Por una razón muy obvia. Hay una multinacional francesa al mundo de las semillas que se llama Limagren, que en el 95 creía que tenía una variedad de maíz excelente y en el 96 se dio cuenta de que no. Pero ¿cuál es la triste realidad? La triste realidad es que en la década de los 80, cuando yo empecé a trabajar en esto, Europa era referente mundial en todas las aplicaciones de la biotecnología en agroalimentación, y fundamentalmente lo era por sus grupos públicos. A la izquierda lo que ven es la Universidad de Gante. No sé si saben que la primera planta transgénica en el planeta se hizo en la Universidad de Gante, y se hizo con fondos públicos. Y éramos líderes en animales de granja transgénicos, éramos líderes en aplicar la biotecnología a los fermentos, éramos líderes en utilizar microorganismos transgénicos para producir ingredientes para el mundo alimentario. ¿Qué ha pasado en estos años? Lo que ha pasado es que durante el 5º, 6º y 7º programa marco
La práctica totalidad de proyectos que se han presentado a la Unión Europea que llevaban transgénicos se calificaban como excelentes desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista social y económico innecesarios para la Unión Europea. Consecuencia de eso, que multitud de investigadores se fueron a otras localizaciones, a Estados Unidos, alguno a China, Canadá, Australia, y desde luego la práctica totalidad de empresas que se dedicaban a esto movieron sus laboratorios de investigación de Europa a otros sitios, sobre todo para evitar agresiones. ¿Y cuál es el resultado actual? Que de ser exportadores de conocimiento hemos pasado a ser importadores de conocimiento. Curioso, ¿no? En solo 30 años. Pero fíjense, ahora les voy a poner algunos casos para que reflexionen. El de la izquierda en concreto, Greenpeace nunca me ha dado una contestación. Esto que ven aquí es un trigo en donde por tecnología de RNA de interferencia se logra bloquear la expresión de la gliadina. Está hecho en el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Córdoba, con fondos del gobierno español y con fondos públicos. Ninguna multinacional ha puesto en esto un duro. Este trigo es apto para celíacos. Y en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de Valencia se ha demostrado que hace un pan apto para celíacos. Y la patente es una patente del CSIC, por lo tanto, de todos nosotros que con nuestros impuestos pagamos el CSIC. Ninguna empresa europea ha querido quedarse esta patente, porque tendría que etiquetar el pan como transgénico. ¿Quién se la ha quedado? Una compañía norteamericana. Esto es a lo que estamos jugando en Europa. Y lo que ven a la derecha es que ya hay gente a la que, por muy pacientes que seamos, en un momento determinado dices, bueno, oye, ya está bien, vamos a hablar claro y vamos a explicarle a la ciudadanía que esto no es blanco ni negro. Esto no es ni la historia maravillosa que nos vende Monsanto, ni la historia patética que nos vende las organizaciones que todos tienen en la cabeza. Esto, como todo en esta vida, tiene matices de grises, seamos racionales, discutamos y vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Y esa es la postura de este señor que ven a la derecha, que es un premio Nobel de Química que hace un mes se puso al frente de la Royal Society de Londres, él es hindú de origen, y que dijo una frase tan dura como la que ven ahí: la resistencia a los transgénicos proviene de gente que no ha conocido el hambre. Es triste, pero yo creo que en Europa, insisto, tenemos la barriga muy llena. ¿Y qué hacemos los europeos cuando algo no nos gusta? Cuando importamos en lugar de exportamos. El café es un magnífico ejemplo de esto. El café llegó muy pronto a Europa, pero se le consideraba la bebida a los sarracenos y no se podía ingerir. Hasta que el Papa Clemente VIII, en el 1500, como le gustaba el café, hizo una bula que permitía el consumo de café. ¿Qué pasó 175 años más tarde? Que el rey Carlos II quemó todas las cafeterías que habían en Londres porque estaban los republicanos conspirando contra él y prohibió el consumo del café porque estaba bajando el consumo del té. Y 102 años más tarde, Federico el Grande, en Prusia, prohibió el consumo de café porque estaba bajando el consumo de cerveza. Y por eso se ha quedado Europa sin café. Reflexiones sobre esto. Y ya creo que no me queda tiempo, pero no puedo resistirme a que me des 2 minutos, ¿vale? Esto es probablemente el hito más grande de la biología. Lo que ven son 2 artículos que aparecieron con un día de diferencia y que fueron los 2 primeros drafts del genoma humano. Fue en el año 2001. Costó 3.000 millones de dólares y el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años. Pero nos dijeron que éramos 24.000 genes interaccionando contra nuestro medio ambiente. A partir de ahí ha habido una carrera de desarrollo de plataformas de secuenciación genómica masiva que nos permiten secuenciar mucho más rápido y más barato. Y esta es la realidad actual. Hoy en nuestra compañía secuenciamos un genoma humano en 3 semanas por unos 4.000 euros y lo hace un técnico de FP. Pero no se engañen, si la tecnología que nos están prometiendo para el 2016 finales, 2017 comienzos de Oxford Nanopore es cierta, secuenciaremos un genoma humano en 10 minutos por $200. Esto quiere decir que en muy pocos años todo el mundo va a conocer, todo el mundo que tenga capacidad económica, todos los países que consideren que esto es algo que la Seguridad Social debe hacer, tendremos los datos de nuestros genomas. Y podemos hacer cosas como las que les muestra esta diapositiva. Esto que ven aquí es un ratón transgénico mutado en el gen de la leptina, que es la hormona que reconoce saciedad. Como no reconoce saciedad, come, come, come y come, y miren el peso que llega a alcanzar. Esto es un niño que al secuenciar el genoma tiene exactamente la misma mutación, y con una intervención nutricional adecuada y, por supuesto, farmacología, miren lo que pasa al cabo de poco tiempo. La transgenia se puede utilizar para otras cosas. Conocemos ya el genoma de más de 80.000 animales, plantas y microorganismos. Muchos de ellos son genomas de materia prima esencial para la humanidad.
El arroz es un buen caso de ello, pero también conocemos el del trigo, el maíz, la judía, el tomate, el cacao. Es una información genética que utilizada de forma inteligente, e insisto, en el marco de un desarrollo sostenible y con y sin transgenia, puede dar lugar a aplicaciones que nos permitan paliar, en colaboración con otras tecnologías, lo que se nos viene encima. Pero es más, con estas tecnologías hemos descubierto que, por ejemplo, si pesamos 70 kilos, un kilo de nuestros 70 kilos no somos nosotros, son las bacterias que están dentro de nuestro tracto digestivo. Cuando yo era catedrático en la Universidad de Valencia, ahora estoy en excedencia, yo les decía a mis alumnos que suponía que dentro del tracto digestivo debían de haber unas 200, 300 especies microbianas distintas, de las que solo sabíamos cultivar en el laboratorio 40. Pues utilizando estas tecnologías de análisis de secuenciación masiva, en nuestra compañía estamos especializados en esto, hemos descubierto de que de 200 o 300 nada, de 1000 a 1200 como mínimo. Y la inmensa mayoría de ellas no sabíamos ni que estaban y ahora nos damos cuenta de que son mayoritarias. Y descubrimos cosas, hemos trabajado mucho con el Instituto Valenciano de Infertilidad, ya saben, un instituto especializado en reproducción in vitro, que la flora digestiva de la mujer embarazada cambia a lo largo de la gestación. Los 3 primeros meses tiene la misma flora, las mismas bacterias que tenía en el momento de la fecundación, del 4º al 6º empieza a cambiar y del 7º al 9º es una flora totalmente aberrante, distinta, que extrae con una potencia increíble energía de lo que come. Es la misma flora que tiene un diabético tipo 2, pero claro, son los 3 meses en los que más crece el feto, o la mujer hace eso o está perdida. Lo increíble es que tras el parto, a los 10 días, y probablemente por regulación hormonal, recupera la microbiota digestiva que tenía antes de quedar embarazada. En Biopolis trabajamos con todo esto, lo voy a pasar porque no tiene ningún sentido, y me voy al final. ¿Qué están haciendo los grandes? ¿Qué está haciendo Nestlé? ¿Qué está haciendo Danone? Son clientes nuestros. Pues lo que están haciendo es una apuesta fuerte por intentar entender, pero intentar entender con las herramientas que ahora tenemos, que son, nos guste o nos disguste, la biología molecular, unida a la física y unida al manejo de Big Data, y eso se llama biología de sistemas. Nestlé tiene un centro potentísimo de I+D en Lausanne, donde trabajan 600 personas, y hace 4 años decidió crear un segundo centro, que es este que ven aquí, a 20 kilómetros, en los terrenos de la École Polytechnique, que es el Nestlé Institute of Health Science, donde, por ejemplo, Martin Kuzman, que es el investigador que ven abajo, está trabajando en desarrollos nutricionales que tengan que ver con metabolómica y que sean eficaces en Alzheimer. O, por ejemplo, Danone ha hecho la apuesta de Bioaster, una apuesta que ya me gustaría a mí que hubiese pasado en España, porque lo que sucedió fue que Danone, junto con Biomérieux y otra farmacéutica francesa, pusieron 95 millones de euros encima de la mesa y 100 científicos, y el gobierno francés puso otros 95 millones de euros y 100 científicos más, y están estudiando posibilidades de ataque desde la alimentación y desde la farmacia contra la inflamación intestinal. Miren, yo sé que todo esto da mucho miedo, pero la científica más importante de la historia de la ciencia se llamaba Marie Curie, y descubrió la radioactividad, y al mismo tiempo que descubrió la radioactividad fue capaz de crear las primeras ambulancias que llevaban aparatos de rayos X y iban a primera plana en la Primera Guerra Mundial a ver las roturas que tenían los combatientes con su hija. No se puede decir que esta mujer no fuera valiente. Ella decía, a lo desconocido no hay que tenerle miedo, simplemente hay que entenderlo. Yo creo sinceramente que en medio de este debate en el que me veo inmerso en una posición, como han visto, que no es la más favorable desde el punto de vista mediático, yo tengo muy claro que no tengo la verdad absoluta, yo tengo muy claro que esto no es un problema de blancos o negros, yo tengo muy claro que mi deber es entender esto, y yo tengo muy claro que mi deber es poner los datos encima de la mesa para intentar convencer a los que se oponen a la transgenia que utilizada de forma inteligente puede, por supuesto, colaborar y en mucho a un desarrollo sostenible, y que el drama que se nos viene encima es de tal calibre que renunciar a una de las tecnologías simplemente por motivos ideológicos es un grave error. Muchas gracias.